Muy buenas tardes, hermanos. Nos preparamos para leer la bendita palabra del Señor y escuchar el mensaje de la misma. Continuamos nuestro estudio en el libro de Deuteronomio. Estamos en el Antiguo Testamento, en el quinto libro de Moisés. O algunos lo conocen por el Pentateuco, el quinto libro del Pentateuco. Y hoy vamos a estar en el capítulo 13. Les recuerdo, por favor, que su celular en este momento debe estar ya apagado o en silencio. Su hijo o sus hijos con usted, y si necesitan salir al baño o algo, pues que salgan con uno de los padres, nunca solos. Vamos a tomarnos el tiempo de leer el capítulo 13 de Deuteronomio. Oramos y comenzamos con la predicación. Dice así la bendita palabra de nuestro buen Dios. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosle. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. Porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Y así quitarás el mal de en medio de ti. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. No consentirás con él, ni les prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrarás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a ser en medio de ti cosa semejante a esta. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que vosotros no conocisteis. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad como cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad.
destruyéndola con todo lo que en ella hubiere. Y también matará sus ganados a filo de espada. Y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín. Todo ello como holocausto a Jehová tu Dios. Y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada. Y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se apartare del ardor de su ira, y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique como lo juró a tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacer lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, una vez más te agradecemos, Señor, tu palabra, la cual hemos leído, Señor, la cual reconocemos como autoridad suprema, la cual rige sobre todo. Ella es guía en todas las áreas del vivir. Ella es la verdad que ilumina nuestro caminar, nuestro proceder. Ella es la verdad con la cual debemos juzgar las cosas de este mundo, nuestra vida, nuestras intenciones. Ayúdanos, oh Dios, a tomar con la seriedad como hemos visto tu palabra, a entender, Señor, que esa revelación de tu palabra, el haber recibido tu palabra, es una gran bendición, pero también implica una gran responsabilidad. Una responsabilidad que hoy tu pueblo rehúsa a admitir. Ilumina nuestro entendimiento. Aclara nuestros pensamientos. Corrígenos, Señor. Edifica a tu pueblo. Mientras oramos también para que aquellos que, conforme a tu gracia y conforme a tu decreto eterno, han todavía de proceder al arrepentimiento de sus pecados y a la fe en Jesucristo, así lo pueden hacer al ser, Padre Santo, convencidos totalmente por tu Espíritu de su estado de condenación en el que se encuentran y donde pueden, por tu gracia, ver que el único refugio, el único medio de salvación es Cristo, para salvación a todo aquel que cree. Al judío, como dijo Pablo primeramente, pero también al gentil. Te damos gracias en todo y por todo, pues es en Cristo Jesús en quien oramos. Amén y amén. Aquí nos encontramos frente a otra de esas porciones de las Escrituras que algunos quisieran darle un salto a lo alto, ya que estamos en tiempo de Olimpiadas, y jugar como atletas a pasar por ella solo una mirada sin entrar en la profundidad de lo que la Escritura realmente señala. El domingo pasado dijimos que desde el capítulo 12 de Deuteronomio en adelante comienza una serie de indicaciones, de mandatos explícitos, de observaciones, de cuidados que el pueblo debía realizar si esperaban contar con la aprobación y la bendición de Dios. El tema central del capítulo 12 es: hay un solo medio de adoración. Dios quiere ser solo encontrado en el lugar que Él ha establecido. Ese lugar que Él ha establecido era el tabernáculo. Ese tabernáculo estaría dirigido por personas que Él mismo había constituido. Y todo el andamiaje de lo que se hacía en aquel tabernáculo para bien del pueblo debía ser hecho conforme a las ordenanzas, a los mandamientos, a las prescripciones que Dios les había dado. Debían ser muy cuidadosos de obedecer. Hoy el capítulo 13 aborda el tema de las falsas enseñanzas, de los falsos profetas,
de aquel mensaje que escucharían y que Dios estaba claro que el pueblo llegaría a curiosear o que el pueblo entraría en algún contacto y no necesariamente por alguien que viniese de aquellos pueblos y de aquellas ciudades, sino que se levantarían, como dice el Nuevo Testamento, falsos maestros dentro de ustedes mismos. Y así inicia el capítulo 13, mostrando que en Dios hay cero tolerancia para la falsa doctrina. Cero tolerancia para la falsa doctrina. La iglesia de hoy cree que es una bendición el que podamos tener de un mismo pasaje muchas interpretaciones. Lo que es absurdo. Porque cada carta, cada libro, cada capítulo corresponde a una intención, a un propósito, algo que Dios está comunicando, y ese propósito, esa intención es la que va, la que alumbra. Una verdad puede tener múltiples aplicaciones, pero es una verdad aplicada al individuo, a la familia, a la sociedad, al gobierno, pero una verdad. Pero no que los seres humanos podemos sacar de un mismo versículo todas las interpretaciones que querramos, pues sería añadirle a la palabra de Dios. Y es necesario que usted lo entienda y que vea en este capítulo la seriedad con la que Dios toca este tema. Dios se había tomado el tiempo de darle al pueblo de Israel que entraría a la tierra prometida una serie de mandamientos, ordenanzas, preceptos que debían obedecer. Ellos no podían quitarle ni añadirle. Pero Jehová sabía que dentro de ellos habría algunos que se levantarían. ¿Y cómo Él lo sabría? Porque Él mismo lo permitiría. Dice que Dios los probaría. Ya lo había dicho en Deuteronomio capítulo 8, cuando dice que por medio de la peregrinación del desierto hacia de Egipto, la peregrinación del desierto hacia la tierra de Canaán, Él había probado su corazón a través de un sinnúmero de dificultades que el pueblo había encontrado. Míralo en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, para que usted lo pueda ver y recordar lo que ya habíamos visto. Voy a leer el versículo 1 y el 2, pero es el 2. Cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Así que Dios les aclara, esto está sucediendo porque yo di mi palabra. Les recuerda que lo que estaba sucediendo era algo que había sido profetizado, dado de antemano. Y entre esos padres el primero había sido Abraham. Pero el hecho de que ellos formasen parte de ese pueblo no significaba que iban a disfrutar las bendiciones del pacto si no obedecían la ley del pacto. Versículo 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Así que Dios permite una serie de circunstancias que tienen el propósito de que se evidencie quienes aman realmente la palabra de Dios, quienes obedecen la palabra de Dios y quienes simple y sencillamente forman parte del colectivo del pueblo, pero no aman a Dios. Es exactamente lo que encontramos en el capítulo 13. Lo mismo. Dios le dice: si se levantare un profeta o soñador entre el pueblo, y aún la palabra de ese profeta o el sueño se cumpliere,
Dice, no darás oído a las palabras de tal profeta, versículo 3, ni al tal soñador. En otras palabras, que el hecho de que alguien pueda decir algo y que aparentemente se cumpla no es señal de que era enviado de Dios. La señal de un hombre y de una mujer de Dios son los que obedecen lo que Dios ya dijo. ¿Qué diferencia hoy? La gente anda buscando una nueva profecía, una palabra por la cual guiar sus vidas. Esa palabra ya nos fue dada. Y Dios nos está advirtiendo de que nadie, absolutamente nadie, podía ser considerado como Moisés en términos de haber recibido la palabra, si esa palabra entraba en contradicción con lo que ya Dios había hablado, aún cuando el sueño o la palabra del profeta hubiese tenido cumplimiento. Qué importancia para nuestro tiempo, donde hay personas que hablan de que ellos dijeron algo y se cumplió, y eso parece colocarlos en una posición especial. Pero luego lo que van a decir cuando se establecen como profetas o soñadores es algo que es contrario a la Escritura. ¿Y cómo puede alguien ser enviado por Dios que contradice lo que ya Dios ha hablado? ¿Se contradice Dios? Sabemos que la respuesta es que Dios no se contradice. Por lo tanto, Dios les dice, cuidado. Cuidado de validar el ministerio de una persona por algo que aparentemente ha dicho y que ha sido validado, pero que lo usa como plataforma para luego decir algo que entra en contradicción o en rebelión contra el camino que ya yo les anuncié que debían andar. No darás oído a las palabras, versículo 3, de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. Y mire la razón, es la misma que en Deuteronomio capítulo 8, versículos 1 y 2. Dice, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Oh, Dios prueba a la iglesia. Dios prueba al pueblo para ver quiénes realmente aman la palabra de Dios y quienes tienen comezón de oído y se apartan escuchando a cualquier viento de doctrina. Jehová vuestro Dios os está probando para saber, mira lo que dice Dios, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Por qué ustedes creen que Jesús le dijo a sus discípulos, en esto conoceréis que sois mis discípulos? No solo cuando os améis los unos a los otros, sino que sabréis que me amáis cuando vosotros obedezcáis mis mandamientos. Porque ya esa era la base de lo que Dios había hablado en el Antiguo Testamento. No hay ningún cambio. Amar a Dios no es algo abstracto, no es un sentimiento, no es una emoción. Es un acto de la voluntad del hombre que por causa de lo que Dios ha hecho se rinde, se somete, busca, desea obedecer la voluntad de Dios. Si eso no está, no hay amor a Dios. Así Dios está definiendo el amor. Dios no dice que me aman todos los que digan amén. Ahí no dice que los que aman a Dios son todos los que podían ser congregados en algún momento dado, sino dice que los que amaban a Dios eran aquellos que eran fieles a su palabra. Pero fieles implicaba no solamente fidelidad a lo dicho, sino obediencia a lo dicho. Porque hay personas que pueden tener una doctrina correcta en su mente, la han aprendido, han asentido con ella, están de acuerdo con esa doctrina, pero esa doctrina nada tiene que ver con su vida. Así hay sin número de personas.
que usted le puede pedir una definición de algo y podrían dársela. Pero eso no se ve, eso no se evidencia en su vida, en sus acciones. Es solo algo que conocen porque lo tienen en su mente. ¿De qué trata el capítulo 13? Dios le ha hablado al pueblo y le ha dado su palabra. Y sobre esa palabra ellos han de ser juzgados. Esa palabra es tan santa, tan verdadera, tan importante para Dios, que cualquier intento de cambiar, de añadirle, de llevar algún tipo de rebelión contra lo establecido por Dios, Dios lo toma como algo digno de muerte. Cero tolerancia. Se presentan 3 ejemplos clarísimos, porque el pasaje no requiere ningún esfuerzo. Dice, ese soñador, ese profeta que habló y lo que habló se cumplió, pero luego usó eso para decirte algo, para poner en tu oído algo que iba a llevarte a violentar, a cambiar, a desviarte del camino, ese profeta debe morir. ¿Cómo nosotros tratamos a los falsos maestros? Bueno, hay gente que les presta el oído, que creen que está bien escuchar a cualquier persona. Y en nuestro tiempo todavía más. Antes las iglesias estaban un poco más protegidas, las iglesias locales, porque no tenían todo el adelanto tecnológico, que yo no sé si es tanto adelanto o nos ha limitado en muchos aspectos. Ya no sabemos sumar ni restar porque es más fácil darle a los botones de una calculadora. Ya no aprendemos a memorizar porque ya está el teléfono grabado en el celular. Y así sucesivamente. No sé si son ventajas o desventajas. Todo lo que hablas, comentas, ves, el gobierno lo ve. Actualmente se hace un patrón y una ID de cada persona para ver si es conflictivo ante los ideales del nuevo orden mundial o no. Cada vez que usted da like a algo, cada vez que usted ve algo, usted le está diciendo qué a usted le interesa, qué es lo que a usted le gusta, qué es lo que usted aspira y así sucesivamente. Todo es información. Entonces están poniendo necesariamente esa información para nuestro bien. Yo tendría mucho cuidado en cómo lo interpretamos. Las iglesias estaban protegidas porque eran iglesias en lugares remotos, locales, donde a veces había 1 o 2 localidades, más nada. El mensaje que usted escuchaba, si alguno, era el de su pastor. Y a lo mejor podía entrar en un contacto con otro familiar en algún momento dado que él le hablase de lo que su pastor le predicó. Pero hoy no. Hoy usted tiene personas que se congregan en un lugar, que apenas escuchan a su pastor, en algunos lugares ni se abre la Biblia, pero si tienen algún interés por la escritura, tienen algún superdotado en las redes sociales, que es al que realmente escuchan. Entonces uno está compitiendo con el superpastor de las redes sociales, de los programas. El pastor local, él está allí, yo voy allí porque no me queda otro remedio. Pero yo el resto de la semana quien escucho es a fulano de tal. Y la gente tiene un enredo en su mente. Es una sopa de fideos, un espagueti. Dios les dijo, yo les he dado mi palabra. Y sobre esa palabra, sobre esa única palabra los voy a juzgar. Por lo tanto, si se levanta alguien entre ustedes que intenta cambiar lo que ya fue establecido, debe morir.
Míralo como lo dice en el versículo 5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. ¿Por qué debía morir? Porque da la razón por la que debe morir. Por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová. Número 1, porque entró en rebelión contra mí. Porque yo estoy diciendo una cosa y ese individuo está diciendo otra, se está rebelando contra mí. Entonces no es como usted lo entienda, no es como yo lo entiendo. Las cosas debemos tomarlas como Dios las ve y como Dios las entiende. No solamente Dios lo ve como una acción de rebelión contra Él mismo, contra Dios, sino que dice, en segundo lugar, te está buscando o te está apartando del camino. Y trató de apartarte del camino. Y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. 2 razones da. La persona que se levanta contra lo que yo digo se rebela contra mí. Y en segundo lugar está intentando que tú te apartes del camino que ya yo te tracé. ¿Y cuál era la acción que el pueblo debía tomar? Ahí está. Ese no es el Dios que ustedes le han predicado. Yo lo sé, lo digo cada domingo. Ojalá que a algunos algún día se les abra el entendimiento. Porque lo que tenemos en nuestras congregaciones en la mayoría es un Dios que hemos amoldeado, es un Dios humanado, un Dios, no pasa de ser un Dios del Olimpo, un hombre con características de Dios, pero no es el Dios de la Escritura. El Dios de la Escritura se toma las cosas con mucha seriedad, con la seriedad que le deberíamos dar tú y yo. Así quitarás el mal en medio de ti. ¿Cómo lo vas a quitar? Lo vas a matar. Note que en la Escritura no hay ningún problema para hablar de la muerte. Note que Dios no tiene ningún problema en expresar que hay ciertas cosas que Él no está dispuesto a tolerar. Todo pecado es de muerte. Pero hay ciertas cosas que Dios le advirtió al pueblo. Si te atreves a hacer esto, ese día irremisiblemente vas a morir. Y da las razones también de por qué. Para que el pueblo tema. Pero en un mundo donde no pensamos en el colectivo, porque el sistema nos lleva a pensar solo en el individuo, en el egoísmo. Usted lo que está pensando es en usted, en cómo usted se beneficia, en qué partido, en qué ganancia le puedo, qué puedo obtener de esto. Así piensa el hombre en su estado egoísta. No estamos pensando mi acción, cómo va a perjudicar a la iglesia, cómo perjudica mi acción a la sociedad. No pensamos de esa manera. Todo lo contrario. El sistema fomenta el que seamos individualistas. If you like it, do it. Si te gusta, hazlo. Y te fomenta, te lleva a eso. Dale rienda a tus pasiones. Pero eso no enseña la Escritura. En la Escritura, lo que hacemos debe honrar a Dios. Y amar a nuestro prójimo es amar y hacer acciones que tengan como propósito el bien de todos. Así quitarás el mal en medio de ti. Bueno, y hasta aquí alguien puede decir, pues claro, sí, los falsos maestros deben morir. Hoy no, y los falsos maestros los tienen en jets. Viajan por buenos hoteles. Hay personas hoy que para llegar a un sitio preguntan, bueno, ¿y dónde me van a alojar?
porque no se van a quedar en ningún lugar, cualquier lugar. Hay que extenderle una alfombra roja tipo figura de Hollywood. ¿Y qué si ese falso maestro fuere tu papá? ¿Y qué si esa falsa enseñanza viniere de tu mamá? ¿Y qué si esa falsa enseñanza viniere de tu hijo? Pues déjame decirte que la Biblia habla igual. No te va a gustar lo que la Biblia dice, pero yo no estoy para enseñarte si te gusta o no te gusta. De hecho, a mí tampoco me tiene que gustar. Es lo que Dios ha establecido. Mira el versículo 6. Porque algunos de nosotros tenemos familiares y por no entrar en conflicto con nuestros familiares, que es la mayoría, pues no le hablamos. De hecho, lo increíble hoy que permea, que uno puede ver en la mayoría de los círculos cristianos es que el falso maestro se trepa en tarima a hablar, a boconear, a decir. Y el creyente cierra su boca y calla. Esa es la realidad del cristianismo de hoy. Pasa lo mismo en la sociedad. El perverso, el degenerado, el desgraciado, ese es el que habla y habla de sus derechos. Y que nadie diga que él no puede hablar. Pero si usted como cristiano se va a levantar, alguien le va a decir, cállate, que a ti no te toca. Es más, ni se lo tienen que decir. Hoy los cristianos se callan. Estamos tan bien acondicionados que luego lo tomamos y decimos, es que lo hacemos porque somos tolerantes. Ay, somos tan tolerantes. No somos desobedientes. Y pecamos cuando no cumplimos la palabra de Dios. De eso también se trata este capítulo. No solo de señalar al falso maestro. Dios les está amonestando, les está diciendo, yo también voy a tomar cartas sobre ustedes si ustedes permiten que dentro de mi pueblo, que dentro de tu casa se rebelen contra mí. Se pone la cosa brava, ¿no? Me hubiera quedado en casa. No debes estar aquí para escuchar la verdad, porque en tu casa posiblemente vas a prender el televisor y lo que vas a escuchar es basura. Falsa información. Mira el versículo 6 y lo vamos a leer porque yo creo que el versículo 6 habla claramente. Solo un ciego sordo, que yo debo entender que la mayoría de los que están aquí creerán que son salvos, entonces deben tener ojos para ver y oídos para escuchar, que eso no es lo que necesariamente se traduce en la realidad. Pero mira lo que dice el versículo 6. Si te incitare tu hermano, no es un vecino, no está hablando del patrono, no está hablando del gobernante, tu hermano. O hijo de tu madre, un medio hermano. O tu hijo, tu hija, tu mujer, tu esposa, tu esposo. Oh, pero esto no se habla de los matrimonios. O tu amigo íntimo, diciendo en secreto, por acá te dice, vamos y sirvamos, vamos a este culto. ¿Qué tú crees si hacemos esta oración? ¿Qué tú crees si leemos este libro, tú y yo por acá? Vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestro alrededor, cerca de ti o lejos de ti, y así sucesivamente. ¿Qué dice la Escritura que debemos hacer? Mostrarles amor.
ser benevolentes o tolerantes, pastor. Muestre más compasión. No llega mucha gente porque usted no tiene un vocabulario muy fuerte. Deje que nos enfrentemos a Dios y usted va a saber lo que es un vocabulario fuerte. Mira lo que dice el versículo 8. No consentirás con él. ¿Con quién? ¿Con tu esposo? ¿Con tu esposa? ¿Con tu hermano? ¿O con tu hermana? ¿Con tu hijo? ¿O con tu hija? Con cualquiera que tengas una relación más íntima y en lo secreto busque, trate de que tú des paso a otras creencias que claramente entran en contradicción con lo que Dios ha dicho. ¿Qué dice Dios? Yo no te estoy diciendo lo que yo opino. Yo te estoy llevando a lo que dice la Escritura. No consentirás con él, ni le prestarás oído. Hay hogares donde el falso profeta, el soñador, el que se rebela contra Dios, el que busca desviarnos del camino, es el que predica en la casa. Ni tu ojo le compadecerá. ¿En qué sentido tu ojo no le compadecerá? Mire, lo va a decir. Ni le tendrás misericordia. ¿Quién está hablando? Es Moisés quien le está dando su parecer al pueblo. Moisés les está diciendo al pueblo lo que Dios espera de ellos. Ni lo encubrirás. ¿Por qué dice no lo encubrirás? Porque Dios sabe muy bien que el pueblo ya sabía lo que Dios demandaba. Y Dios le está diciendo, no creas que yo voy a cambiar mi palabra por tu afecto hacia tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu abuela, tu tío, tu pariente. ¿Y qué nosotros hacemos? Te pregunto, ¿qué nosotros hacemos? Lo contrario a lo que aquí dice. En la mayoría de los casos, lo contrario. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que luego lo justificamos. Es que Dios nos llamó a ser tolerantes. Es que Dios nos llamó a amar a todos. Eso no es lo que dice aquí. Aquí está hablando claramente de que si se levantaba alguien dentro del pueblo que se rebelaba directamente contra lo establecido por Dios y buscaba añadirle, cambiar, desviarnos de alguna manera del camino, esa persona, Dios demandaba que debía morir. Y lo que está diciendo, cuando yo digo que demando la muerte de tal persona, es de todas las personas. Incluye a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu nieto, a quien sea que busque violentar mi palabra. Pero no se queda ahí, da un tercer ejemplo igual o más dramático. Le dice, si en alguna de las ciudades que fueron establecidas, esa ciudad le diera paso, no, fíjese, pasa del nivel de lo personal, de esa persuasión a una persona, y donde ya esa persuasión ha pasado a formar parte de una comunidad. Si esa ciudad le diese paso a elementos extraños que yo no establecí, tal ciudad debe ser devastada.
¿Sabe usted que el parte de lo que usted está leyendo es exactamente la base de lo que usó la Iglesia Católica Apostólica Romana en la persecución de los herejes? Yo no los estoy validando, solo les estoy diciendo que a veces nosotros solo criticamos sin saber las bases y lo que está detrás. Hay procesos y juicios que pudieron ser falsos, pudieron haberse hecho de manera equivocada, con el propósito de perjudicar a una persona. Por eso es que además de esto, cuando se daba testimonio, tenían que haber testigos. No es solo porque alguien diga. No era algo tan sencillo el que solo usted dijera, no, es que mi esposo me dijo. Era mucho más complejo para establecer el caso. Pero el punto es, más allá de ello, la seriedad que Dios le otorga a su palabra. La seriedad. Tomamos la palabra de Dios como algo externo a Él. Dios no toma su palabra como algo externo a Él. Dios toma nuestra actitud a su palabra como nuestra actitud hacia Él. Yo no sé si usted puede entenderlo. Porque pensamos que nos podemos rebelar con Dios, contra Dios, pero podemos amar a Dios. Y Dios dice, no, si tú te rebelas contra lo que yo establezco, tú no me amas. Esa separación la hacemos nosotros, no la hace Dios. Entonces, debemos tomar las cosas, medir las cosas como Dios las establece. El mal debía ser quitado. A los impíos no se les debía dar oído. ¿Y cuál era la razón? Pues la Escritura lo dice. Versículo 11. Para que todo Israel oiga y tema, lamentablemente, donde no hay conciencia, donde no ha habido un corazón regenerado, donde todavía no hay salvación, el único freno de los hombres es el castigo. Usted verá que hay en estadísticas ciertos delitos que no se cometen de la misma forma en todos los estados de esta nación. ¿Por qué? Porque los que roban, matan, trafican y hacen lo que hacen, no son tontos totalmente. Saben que hay lugares donde si los agarraran, por ejemplo, no hay pena capital. O donde las leyes podrían ser interpretadas de esta otra manera. Y para ciertas fechorías o pecados se ve más propicio ciertos lugares o estados. Dios le dice, Israel debe oír y debe saber para que no hagan, para que teman y no vuelvan a hacer en medio de ti cosas semejantes a esta. Pero ¿qué está diciendo? Que donde no hay ¿qué? Que donde no hay corrección, ¿qué podemos esperar? Déjeme cambiarlo y póngalo en su hogar. Y no lo traiga como falsa doctrina. Donde no hay consecuencias por la desobediencia, ¿cómo usted espera que su hijo le obedezca? Hello. ¿Cómo tu hijo o tu hija van a saber que hay cosas que no pueden hacer? Lo mismo va a pasar. Hay cosas que tú podrías más o menos tolerarlas y bueno, voy a sentarme a hablar, y hay otras que dicen, no, esto es imposible que yo lo tolere. ¿Cómo ellos van a saber? ¿Cómo van a saber tus otros hijos? Porque si tienes un hijo que merece ir a la cárcel, que merece lo que merece por haber hecho lo que hace y tú no lo haces, le estás diciendo a tus demás otros hijos que cuando ellos hagan lo mismo no les puedes... Tienes que aplicar la misma ley, y la misma ley que no se ajusta a la ley de Dios. Entendemos. Yo creo que entendemos.
Nuestro problema no es de entendimiento. Nuestro problema es de rebeldía. Nuestro problema es que todavía no entendemos lo que es para nuestro bien. Porque entendemos esto como algo punitivo. Entendemos este tipo de Jehová en el Antiguo Testamento como un Dios severo. No, a nosotros nos gusta el Jesús del Nuevo Testamento. Porque ese no tiró la piedra. Ese nos parece más misericordioso. Y el Jesús del Nuevo Testamento es más misericordioso que el del Antiguo. A mí me parece que Jesús del Nuevo Testamento es quien va a llevar a cabo el juicio que Jehová Dios le dio. No te confundas y lo veas solo sobre la cruz. Él es el Rey justo que ha de juzgar a todos. Él es aquel sobre el cual toda rodilla de los que están en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra tendrán que doblegarse ante Él. Si la imagen que tienes está distorsionada, entonces tienes que corregirla. Porque la Escritura dice que todo el juicio ha dado al Hijo. Entonces, esa idea de que Jesús no nos juzga, que Jesús solo nos ama, es equivocada. Y si joven estás aquí y tu papá no te corrige, sepa, o tu mamá, que Dios sí te va a corregir. Y también va a demandar de ti, papá y mamá, por no corregir a tus hijos, porque la falta de corrección es falta de amor. Eso dice la Escritura. Pero los padres de hoy entienden lo contrario. Que ese es mi hijito, pastor, no me lo toque, no me maltrate el angelito que yo tengo en mi casa. Es un cabezón y una cabezona que no saben hacer nada. Apenas se saben lavar la ropa. Algunos están aprendiendo a lavarse los dientes todavía. Yo no estoy mofando, me estoy hablando la verdad. Los padres se quejan posteriormente, pero no hacemos lo que nos toca hacer. Pues entonces, si no hacemos lo que nos toca hacer delante de Dios y honramos a nuestros hijos antes que Dios, entonces no nos debe sorprender cuando Dios nos juzgue como Elí. Y nos diga, ¿sabes qué? Tú honraste a tus hijos más que a mí. Eso le dijo Dios a un sacerdote. Tú honraste a tus hijos más que a mí. Porque tú sabías dónde estaban tus hijos, qué hacían tus hijos. Y lo permitías, y lo permitías en tu propio hogar, y lo permitías en el ministerio, Elí. Les permitías ser sacerdotes sabiendo que robaban, que se acostaban con las mujeres del pueblo. ¿Y crees tú, Elí, que yo te lo iba a permitir? No tengo que contarle la historia, pero sabe que los hijos pasaron a la eternidad y no con Dios, para decirlo de palabras bonitas, y Elí luego también murió. ¿Cómo tomamos la palabra de Dios en nuestra vida? Porque no se trata solo de cómo tomamos la palabra de aquel que cambia, distorsiona, le resta o le añade a lo que Dios dice. Creo que hay un punto que nos compete más allá de no permitirlo. ¿Obedecemos nosotros esa palabra? Porque observe que lo que Dios está viendo es que hay una relación entre el permitir y el tolerar el pecado con nuestro amor a Dios. Entonces, serio. Porque va más allá de si alguien dentro de la iglesia o dentro de la nación de Israel se atreva a levantarse contra lo establecido por Dios. El pasaje nos está diciendo a nosotros los creyentes, a aquellos que nos consideramos parte del verdadero remanente, y nos dice, ¿y tú vas a dar a respetar mi palabra y tú la cumples? ¿Y tú le das la importancia que tienes? ¿Cómo yo voy a saber que tú le das la importancia? Cuando cumplas lo que te digo, aún en este punto, que sería sumamente difícil.
Imagínense un padre y una madre que tenían que sacar a sus hijos para ser apedreados. Y Dios demandaba que así fuera. ¿Usted concibe eso en alguna iglesia? Es más, yo estoy seguro que algunos de ustedes dirían, no, si eso es así, yo no puedo ser cristiano. Mira el versículo 9. No solamente Dios demanda que todos sean juzgados, quien sea, el falso profeta, el familiar o la persona cercana a nosotros, o el lugar que está dando paso a la enseñanza, sino que Dios obligaba al que confesaba el pecado, que tenía que participar en la ejecución. ¿Se lo estoy poniendo ahora más difícil? Porque usted podría decir, no, yo podría confesar y decir, mi hijo aquí metió nueva era. Mi hijo aquí en la casa lee las cartas del tarot. Mi hijo aquí me tiene un altar a la Santa Muerte. Y usted pensar que con solo usted decirlo, pues ya usted. Mira lo que dice el versículo 9, para que usted lo lea en la escritura y diga, no, esa es la interpretación del pastor. No, la interpretación del pastor. Sino que yo sé que la palabra es dura, pero es que es lo que dice. Sino que lo matarás. Mira lo que dice. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle. Y después la mano de todo el pueblo. Tenía que ser una ejecución pública. Y triste y lamentablemente, el creyente debía ser el primero en hacer cumplir la palabra de Dios. Esto no está fácil. Pero es lo que dice la Escritura. Ay, yo sé. Pastor, eso es del Antiguo Testamento. Se quedó usted en la ley. Por eso es que nosotros debemos quedarnos leyendo el Nuevo Testamento. Porque es que nos vamos al Antiguo Testamento y nos vamos a encontrar este tipo de pasajes. Este tipo de pasajes están muy fuertes. Y ya eso caducó. Pues que yo sepa, Jehová es el mismo ayer, mañana y por los siglos. Es el mismo. Él es el mismo. Dios no ha cambiado con relación a su palabra. Dios no es más tolerante ahora porque envió a Jesucristo. Eso no es lo que describe la Escritura. Para terminar, déjeme llevaros solo algunos pasajes en el Nuevo Testamento. Y comparemos si es que esta advertencia, esta ordenanza de que Israel era responsable ante Dios de guardar la palabra que habían recibido. Eso es lo que Dios les está diciendo. Yo les he entregado mi palabra y eso lo vemos como una bendición. Y lo es. Pero en una gran responsabilidad. Porque sobre esa palabra serían juzgados. Sobre esa palabra serían juzgados sus hijos, sus padres. ¿Nosotros tomamos eso con esa seriedad? A mí me parece que no. Hay padres que se preocupan más porque sus hijos terminen en el high school. Para no sé qué, con todo respeto. Usted quiere enviar a sus hijos a la escuela, envíelos. Lo que tenemos es una sociedad de individuos que salen que no. Póngalos a hablar 5 minutos, no saben hablar 5 minutos de un tema. Dele un papel para que redacten un tema en una página y no saben redactar un tema. No saben hacer nada, la mayoría. Salen a los 18 años de la escuela sin saber hacer nada. Y en la casa tampoco hacen nada. Qué buenos padres somos. Yo le compré una bicicleta al mío. Y yo le tenía un Nintendo. Yo trato cada semana mientras leo la Escritura
y le pido a Dios que me ayude. Usted no tiene ni idea. Le digo, Dios, dame que yo pueda hacer un poco más. Que diga lo mismo de alguna manera más suave, más sencilla, más. Yo no hallo cómo leer esta escritura y ver nuestra vida y que no me sacuda, me afecte. Estamos hablando de la vida y de la muerte. Estamos hablando de las razones por las cuales vamos a ser juzgados. Y lo triste es que parece no importarnos. Lo tomamos como si ahí lo dice, ¿y qué? El Nuevo Testamento lo toma de manera diferente. Déjeme llevarle solo a 2 o 3 pasajes por cuestión del tiempo. Voy a iniciar en segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Y no sé si me veo yo retratado cuando leía esto en mi casa. Porque a veces me siento tan torpe como Pablo. No me estoy comparando con Pablo. Estoy seguro que Pablo era un mejor cristiano que yo. Y no lo digo mintiendo. Estoy seguro que sí. Segunda de Corintios 11, inicio en el versículo 1. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Mire cómo Pablo describe la iglesia. Versículo 3. Segunda de Corintios 11, 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Porque para algunos parece no tienen ningún problema con las falsas doctrinas. Ninguno. Todo es bienvenido. Son eclécticos. Son sincréticos. Pueden tomar de aquí y de allá y ellos de todo lo que toman construyen su propia teología. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Y sigue Pablo hablando. Y mira lo que les va a decir más adelante. Versículo 10. Pero la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión en aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles. ¿Recuerda de los profetas? Obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles, como enviados de Cristo. Eso es lo que significa apóstoles. Como enviados de Cristo. Y no es maravilla, o sea, aquí nadie debe sorprenderse. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, el diablo no engaña a la gente presentándose con la imagen medieval
de vestido rojo, de los cuernos, del tridente. El diablo no se muestra así. Así que, versículo 15, no es extraño si también sus ministros no son ministros de Cristo, pero sí son ministros de Satanás. ¿Y dónde obran, operan? Dentro de la iglesia. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Judas, el libro que está antes de Apocalipsis, ya al final de su Biblia. Judas. ¿Sabe que este es uno de los medios hermanos de Jesús? Miren lo que dijo un medio hermano de Jesús en la carne. Obviamente en la carne. Inicio en el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, porque hay un solo evangelio, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué llama el medio hermano de Jesús en la epístola, en la carta que lleva su nombre? A que los santos contiendan firmes por la verdad que han recibido. ¿Por qué? Lo explica versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. La palabra en griego es han entrado por la puerta trasera, inadvertidos. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos. Los mismos impíos que no debían ser tolerados en Deuteronomio capítulo 13. Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Observe que no cambian la gracia. No atentan contra la gracia, sino que distorsionan el concepto de la gracia. No la niegan, pero la tergiversan, la cambian para dar paso a sus concupiscencias, a sus pecados, a sus ideas. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y mira lo que les quiere acordar. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, le dice, parece que a ustedes se les olvidó, pero quiero acordarles algo. ¿Qué nos acuerda? Escuche. Que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Los sacó de Egipto y los mató y los condenó al desierto. Les recuerdo que aunque nosotros las imágenes de todo el pueblo saliendo de Egipto, la imagen de entrar en la salvación, en la tierra prometida, era entrar a Palestina. Y solo entraron Josué y Caleb. Y la generación que por la misericordia de Dios se les dio entrar de 20 años hacia abajo, que habían nacido en el desierto, que no habían salido de Egipto. Por gracia entraron. Los demás perecieron en el desierto. Eso está en Hebreos capítulo 3 y Hebreos capítulo 4, si usted quiere leer la historia interpretada en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué nos está advirtiendo?
que estar dentro del pueblo no significa estar protegidos de la falsa enseñanza. Que la revelación que ya hemos recibido no podemos permitir que nadie la cambie. Es exactamente lo que estamos leyendo en Deuteronomio 13. Yo les he dado mi palabra, la he entregado por medio de Moisés. Y ustedes no pueden permitir que ningún supuesto hombre llamado o algún pariente cercano, el que sea, los dirija a violar lo que ya yo he establecido. Ni deben tolerar que en una de mis ciudades que yo he levantado, la ciudad viva abiertamente en mi contra. Hoy hay iglesias que viven totalmente en contra de la Escritura. Y a nosotros no nos preocupa. Eso está bien. Porque nosotros en lo nosotros y ellos en lo de ellos. Nosotros estamos tolerantes, nosotros amamos, nosotros peace and love. Esta es la iglesia de los 60, ¿no? Hermanos, es serio. Y es serio porque Dios lo toma en serio. Porque el peso lo da Dios. Y debemos mirar nuevamente las cosas como Dios las mira. Las voy a llevar a un solo pasaje más para orar. Hay tanta evidencia en el Nuevo Testamento. Mire Juan, segunda de Juan. Estamos ahí cerquita. Son los libros que están cercanos a Judas. Primera, segunda, tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Segunda de Juan. Y va a haber nuevamente la relación, la correspondencia con la Escritura y la obediencia como un acto de amor. Inicio en el versículo 6, solo tiene un capítulo. Segunda de Judas 6 dice: y este es el amor. Note que Dios va a definir el amor, no lo define usted. Dios define lo que es el amor. No es su magazine, no es su revista, no es la novela que usted ve de cosas vanas, de quitarle la esposa al esposo. No, Dios define lo que es el amor. Y este es el amor. Que andemos según sus mandamientos. En otras palabras, que si yo no ando según los mandamientos, yo no puedo decir que yo amo a Dios. Si yo no tomo su palabra con la seriedad que Dios le da y no la vivo, yo no estoy amando a Dios. Yo puedo pensar, creer, yo tengo la ilusión, la esperanza, tengo un sentimiento, a mí me gustaría, pero no lo estoy amando. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Que andemos es que vivamos, ese es el camino. El camino son los mandamientos. Este es el mandamiento: que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. ¿De qué principio? Desde que el pueblo fue instituido en pacto por Dios. Lo estamos leyendo, Deuteronomio 13. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. No dice unos pocos. Han salido muchos. Claro, ninguna iglesia que predica falsa doctrina, nadie en esa iglesia entiende que su pastor es un falso maestro. Todos están buscando para que la gente escuche a su pastor, porque su pastor es el que interpreta. Ese sí es el mero mero. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Entonces la Biblia define quién es un hijo de Dios y quién ama a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo
Este sí tiene al Padre y al Hijo. Observe que usted no puede estar en una buena relación con el Padre si usted descarta al Hijo. ¿Y cuál debería ser entonces nuestra actitud? Dios lo dejó a que cada uno de nosotros veamos y pensemos qué hacemos. Miren lo que dice el versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, esa puede ser tu mamá, ese puede ser tu papá, ese puede ser tu hijo, ese puede ser tu abuelo, tu abuela, ese puede ser tu mejor amigo que te fue a visitar. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Estoy leyendo la Biblia. Es que estos pasajes no son los favoritos de muchos, pero están en la Biblia. Estamos leyendo la Biblia, ¿verdad? Yo sé que no son los pasajes que acostumbramos leer, pero están en la Biblia. Y son mandatos de Dios. Porque ¿qué pasa si nosotros los escuchamos y le damos espacio en nuestro hogar, en nuestra casa, a nuestros pensamientos de cosas que sabemos que son falsas? De nuevo, no es como yo lo interpreto, es como Dios lo ve. Y yo debo verlo como Dios lo ve porque sobre esa base seré juzgado. Quiero que entienda. Porque usted podría decir, no, yo no he hecho nada malo. No se trata de si tú crees que no has hecho nada malo. Es que si Dios ve que has violado su palabra, la has violado. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces el Nuevo Testamento es diferente, es más tolerante, es más abierto. Yo creo, y por el tiempo paro aquí, que he podido probarles que no hay ninguna discrepancia entre lo establecido en Deuteronomio y el Nuevo Testamento. Lo único que podríamos decir es que en el Nuevo Testamento no vemos el mandamiento de llevar a cabo la sentencia de muerte de aquellos que claramente violentan lo establecido por Dios. Lo que vemos en labio de Pablo es separándose y entregándolos a Satanás. Entonces es un asunto serio. Es un asunto serio. ¿Deberíamos entonces tomarlo con seriedad? Deberíamos tomarlo con seriedad. No solo estamos hablando hoy de cómo debemos ver la falsa enseñanza, de cuál debería ser nuestra actitud, nuestra relación con las personas que violentan lo establecido por Dios, a los que Dios llama que se rebelaran contra Él. Los que Dios nos dice y nos advierte, ten cuidado, porque aunque ese familiar podría no venir con la intención abierta y tal vez no lo sabe, te está apartando de mi camino. Y Dios dice, quita eso de ti. En el Antiguo Testamento, quítalo de ti debe morir. Era un pueblo bajo la ley y la ley demandaba la pena capital de aquellos que violaban la palabra de Dios. Hoy hemos quitado la pena capital y le hemos quitado solo en el sentido de que no vemos una demanda en el Nuevo Testamento de que aquellos pastores o que los que dirigen la iglesia lleven a cabo un juicio de condenación para la vida o la muerte de una persona. No lo vemos en el Nuevo Testamento. Pero sí que hay una separación clara y que no se le dé paso, tanto en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, ni en nuestra vida como iglesia. Porque si llevamos eso a nuestro plano, tiene cómo verse de la misma forma. Dios nos está diciendo, en tu vida personal no des paso a las falsas enseñanzas. No las permitas ni aún como un consejo
que provenga de un pariente cercano. Y tampoco las toleres o las permitas en la ciudad o es en la congregación. Entonces el nivel de tolerancia debe ser ¿qué? 0. ¿Tomamos eso nosotros con la seriedad y con el peso que tiene? Yo con todo respeto no lo veo de esa manera. Yo veo las iglesias que se han tragado el cuento del sistema, de que somos llamados a amar, de que todo lo tenemos que tolerar y que en esa tolerancia es que mostramos amor. ¿Amor a quién? ¿Al pecador? Porque no le mostramos amor al pueblo. Amor al que debe morir. Pero no le demostramos amor al pueblo que debe ser respetado, a la familia que debe ser respetada. ¿Entienden el cuadro? Es muy serio. Ojalá, yo no creo estar hablando en lenguas ni en un lenguaje figurado. Estoy tratando de ser lo más claro posible. Con el peso que tiene el pasaje, que es que lo tiene, no es que se lo ponemos, lo tiene. Entonces debemos ser muy cuidadosos. En nuestros hogares y en nuestra vida íntima no hay espacio para tolerar la falsa doctrina. No debemos permitir que alguien venga a nuestra casa a cambiar lo que nosotros por lo que nosotros vivimos o creemos. Si esa persona quiere hacer eso, se vaya a su casa. Pero en mi casa no. Y en la iglesia tampoco. La iglesia no es un lugar donde pues todo el mundo tiene su espacio. Aquí usted no tiene su espacio. Si usted no está en Cristo, usted no tiene espacio. Es la pura verdad. Si usted no está en Cristo, usted no es parte de la iglesia, aunque esté sentado en una banca hoy. Esa es la pura verdad, que los pastores no se atrevan a hablarlo, pues no se atreven muchos. No estamos para congraciarnos con el pueblo, estamos para obedecer a Dios. Y esto es sumamente serio, porque Dios lo toma serio. Porque Dios sabe que un poco de levadura leuda la masa. Porque ese rayito de supuesto amor y de tolerancia ha destruido personas, familias e iglesias. Y Dios dice 0 tolerancia. Entonces, ojalá que eso nos ayude a ponernos en una perspectiva mejor. Solo que antes de orar, quiero dejar claro, porque creo que es sumamente importante, que la Biblia no declara, en el caso de una persona que todavía está creciendo y que pueda tener dudas sobre un aspecto de la Escritura, no es que debemos ver a esa persona como un falso maestro. La carta a los Romanos nos habla de no entrar en contienda entre hermanos por algún aspecto que podría ser sobre alguien que todavía no entiende ciertas cosas. No es para tomarlo en esa situación. La Biblia dice que debemos tener cuidado con el débil en la fe. Pero una cosa es saber que hay hermanos que todavía están débiles en la fe, están desnutridos, pues van a las iglesias y lo que les dan es coca con Doritos. No hay Biblia, lo que hay es desnutrición por todos lados. Saben más de las historias de su pastor y de dónde se crió que de la Escritura. Pues hay personas que podrían tener todavía ideas que no se conforman en la Escritura, pero son personas enseñables. A eso dice convencerlos, ayudarlos a crecer. Pero cuando son personas que claramente es lo que dice la Escritura, se levantan con la intención de cambiar, de añadirle, de trastocar lo que ya está establecido, el nivel de tolerancia es 0. Porque Dios así lo demanda. Y porque sobre esa base, y oro, no solo va a ser juzgado el falso maestro, va a ser juzgado el pueblo.
¿Y cómo yo sé que va a ser juzgado el pueblo? Termino el capítulo 13 de Deuteronomio, versículos 17 y 18. Y no se pegará a tu mano nada del anatema. Anatema es maldito. Es el mismo lenguaje que Pablo utiliza en Gálatas. Cuando Pablo habla de un evangelio diferente, usa la palabra anatema porque así es llamado en el Antiguo Testamento. Y no se pegará de tu mano nada del anatema, porque todo aquello es maldito por causa de haberse entrado en rebelión contra Dios, para que Jehová se aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia. Fíjate, no va a tener misericordia de él, pero dice, si tú haces lo que yo te digo, yo sí voy a tener misericordia de ti. De él no, pero de ti sí. Y tenga compasión de ti y te multiplique como lo juró a tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacer lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Hacer lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios en nuestro tiempo es contrario a la tolerancia que se habla hoy. Es contrario al concepto de amor que se habla hoy, entre muchos otros aspectos. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Pues tu palabra cada vez que la hablamos nos confronta en diferentes áreas y nos da directrices claras de cómo debemos vivir, de cómo debemos reaccionar, de qué es lo que tú esperas de nosotros, ni tan siquiera lo dejas ahí. Nos dices lo que debemos hacer. Señor, somos débiles para hacer cumplir tu palabra. Y es posible que en múltiples ocasiones hemos dado al paso a falsas enseñanzas. En ocasiones sin saberlo, otras tratando de no entrar en conflicto, las que sean. Ayúdanos, oh Dios, a serte fieles. Y entender que serte fieles es ser fiel a tu palabra. Y que ser fiel a tu palabra es cumplir tu palabra. Que todo está relacionado en esa cadena. Y que si algo falta, entonces no pasamos la prueba y se evidencia, como se establece en Deuteronomio 13, que no te amamos realmente con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Perdónanos, Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a poder tomar las cosas con la seriedad que debemos tomarlas. Y a entender, Señor, que no debemos amar lo que tú no amas, que debemos aborrecer lo que tú aborreces y que debemos separarnos de aquello que tú de antemano dices que contamina. Que como Judas establece o la Escritura establece, podamos contender ardientemente por la fe que una vez nos fue dada a los santos. Ayúdanos, Señor. Pues hoy hay tantos cristianos que navegan en un océano de ideas, de filosofías, con huecas sutilezas, conforme a las tradiciones del mundo y no conforme a tu palabra. Ayúdanos, Señor. Te pedimos perdón por no amar tu palabra como deberíamos amarla y que nos des, Padre Santo, la valentía, el denuedo, la constancia, la entereza, la integridad para poder llevar a cabo lo que tú demandas. Sabiendo que aunque para nosotros algunas de estas cosas puedan sonar duras, son justas y tienen propósito. Solo Dios, que nosotros nos hemos dirigido solo a ver la misericordia y el amor. Y por eso nos cuesta poder corregir. Nos cuesta tener que hacer lo que tenemos que hacer.
porque solo quisiéramos ver la parte de la misericordia y el amor. Pero la realidad es que tú debes ser honrado en ambas cosas, tanto en tu justicia como por tu misericordia. Que podamos nosotros, oh Dios, amarte y no entrar en conflicto con tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, pues nosotros podríamos ser muy claramente juzgados por esa misma palabra. Te damos gracias porque nos hablas y porque nos permites entrar en entendimiento y poder arrepentirnos y cambiar y comenzar a hacer lo que no hemos estado haciendo. Que podamos honrarte en nuestra vida, que podamos honrarte en nuestra familia y que podamos honrarte en la sociedad. Es parte de lo que se desprende en Deuteronomio capítulo 13, que nuestro amor a ti no puede ser solo un amor personal. Ese amor tiene que presentarse en la vida familiar y ese amor tiene también que ser validado en la vida social. Ayúdanos, Señor, a honrarte en todas las áreas de nuestra vida, pues tú mereces la gloria y la honra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.